buenos días. Vamos a continuar con la presentación con la que estábamos de tarjetas de red y redes. Y recordad que estábamos viendo los distintos tipos de medios de transmisión. Habíamos visto o habíamos hablado de los medios guiados, ¿no? Y concretamente de los cables de par trenzado. Habíamos visto las distintas categorías y las formas de clasificarlos y tal. Bien, nos quedaban por ver otros dos medios guiados que eran cable coaxial y la fibra óptica. Y ya en la última clase lo que veremos será los medios no guiados, aquellos que no utilizan un cable para transmitirse, sino que normalmente van a través del aire. Bien, vamos a comenzar con el cable coaxial. El cable coaxial sabéis que es un medio de transmisión que cada vez se viene utilizando menos, ya es difícil encontrarlo en nuestras instalaciones, pero todavía hay por ahí pues, parte de instalaciones que están con cable coaxial. El cable coaxial, como bien dice ahí, son dos conductores concéntricos, que son los que veis aquí en la figura, que lo que hacen es que permiten que la información viaje a través del conductor interno, y el conductor externo lo que hace básicamente, que es una malla como dice ahí, lo que hace es aislar el conductor interior para que la información vaya lo más aislada y sin interferencias. Bien, este es el conductor interno, el que veis por aquí, y normalmente suele ser un hilo de cobre, pero es bastante rígido, con lo cual eso hace, como veremos a continuación, que el cable de coaxial sea difícil de manipular porque no es fácil doblarlo o girarlo para poder instalarlo dentro de una casa, por ejemplo. Bien, la parte que separa lo que es el conductor interno del conductor externo es lo que se llama dieléctrico, y es un aislante, lo que permite separar esos dos conductores, el conductor interno de la malla conductora, a través de un medio que es completamente aislante para evitar que haya posibles interferencias o que se pierda información de la que va por aquí este conductor interno que pudiera entorpecer la malla que hay por fuera. La última parte que tiene un cable coaxial es el recubrimiento, ¿no? La cubierta de plástico, que es lo que va por aquí fuera, y que normalmente lo que tiene es una función simplemente de aislar, de cubrir, de proteger, ¿no? El cable, los conductores que van por dentro. Bien. Básicamente las características que tiene un cable coaxial pues es que en cuanto a calidad en su día eran mejores que un cable de par trenzado. Como dice ahí, son en principio menos sensibles a ruidos o a interferencias. Permiten también que los cables sean más largos. Si recordáis, en un cable de par trenzado el máximo que podemos alcanzar en una instalación es de unos 90 a 100 metros. El cable coaxial en principio permite más, es decir, longitudes mayores. Y aparte permite también, como dice ahí, un mayor ancho de banda, con lo cual la velocidad que podemos alcanzar a través de un cable coaxial es mayor que en un cable de par trenzado. Bien, todo esto que estoy diciendo es para categorías de hace unos cuantos años, ¿no? Es decir, categoría 5, 5E, 6. El cable coaxial sí era mejor. Con los avances que ha habido con el cable de par trenzado, ¿no? Ya cuando estamos hablando de categoría 6A, 7, etcétera, todo esto ya deja de tener mucho sentido, y es por ello por lo que el cable coaxial prácticamente no se utiliza, y lo que sigue utilizando es o bien par trenzado o bien fibra óptica. También el cable coaxial permitía conectar muchos más equipos, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, entonces ¿por qué no se venía utilizando, por qué no se extendió más el uso del cable coaxial? Bien, dos razones muy básicas. Una era porque era más caro que el cable par trenzado, y por otro lado porque os decía que ese conductor interno, ¿no? Ese hilo de cobre interno que es grueso, lo que hace es que sea poco manipulable, ¿no? Era difícil por la rigidez del cable. Bien, sin embargo, en su día, ¿no? Entre los años 70 y 90, pues fue uno de los conductores el tipo de cable que más se utilizaba, incluso en redes LAN. Los usos han sido muy diversos a lo largo del tiempo, es decir, desde, por ejemplo, se utilizaban para televisión, ¿no? Y de hecho hoy todavía en muchas de nuestras instalaciones en casa tenemos un cable coaxial que es el cable de antena.
¿vale? Ese cable, si lo abrís y quitáis el cabezal, veréis que lo que tiene es ese conductor interno de cobre y luego la malla que recubre, pero separados ambos por un material que decíamos que es el dieléctrico. Servía también para temas de telefonía, pero para larga distancia, también para conectar periféricos e incluso, como decíamos, para redes de área local, ¿no? Pero para una topología muy concreta, que era para la topología de bus, que como sabéis ya está completamente en desuso. Para esta tecnología lo que hacían falta eran dos tipos de conectores, uno que se llama conector en T, que es este que veis aquí, ¿vale? Conector en T, y que permitía el que pudiéramos conectar un equipo a la red y poder conectar en los extremos de la T los dos extremos del cable para continuar el bus. Y por otro lado hacía falta un terminador en cada extremo de la red, cuya función era muy sencilla. La función de esos terminadores era evitar que los paquetes que circulaban por la red, al llegar al extremo, rebotaran y se volvieran a introducir de nuevo en la red. Entonces lo que hacía el terminador era como una especie de absorbente, ¿no? Lo que hacía es que atrapaba los paquetes y evitaba que volvieran otra vez a la red inyectados por rebote. Bien, ya os digo que el cable coaxial es una tecnología que ya prácticamente no se utiliza porque ha sido, pues, por la evolución del cable de par trenzado y por la fibra óptica, ha sido completamente desplazado y se ve ya muy poquito. Bien, vamos con el siguiente tipo de cable de medio guiado, que es la fibra óptica. La fibra óptica sabéis que es lo que más se utiliza ahora mismo en instalaciones, sobre todo cuando hablamos de largas distancias. Todos los cables transoceánicos, por ejemplo, que en su día eran de cable coaxial, hoy en día son ya de fibra óptica. Cuando queremos unir distintos edificios, por ejemplo en un campus, se utiliza fibra óptica. Para todo lo que es la vertical de un edificio, ¿no? Todo lo que es lo que se conoce como backbone, se utiliza también fibra óptica. Todos prácticamente lo que tenemos en casa ya es fibra óptica. La razón es muy sencilla, el ancho de banda que proporciona este tipo de cable. Bien, ¿cómo funciona un cable de fibra óptica? Como sabéis, tiene dos partes fundamentales. Aquí habla de tres secciones. Bien, esas secciones son, en primer lugar, y digamos que las más importantes son el núcleo y el revestimiento. El núcleo es prácticamente, tiene el grosor de un pelo o incluso más fino dependiendo del tipo de fibra óptica, y normalmente es de cristal, de vidrio o de plástico, ¿vale? Por eso las fibras ópticas en su día se llamaban fibra de vidrio, ¿no? Porque estaban hechas de vidrio. Por encima de ese núcleo está el revestimiento, que también es de cristal, ¿vale? Si esta parte de aquí es nuestro núcleo, ¿vale? Este espacio que hay por aquí, la parte en verde sería el revestimiento, que como dice aquí también es de cristal o de plástico, pero muy importante, diferente. ¿Qué quiere decir diferente? Quiere decir que el índice de refracción que tiene un material, un cristal y otro cristal, o un plástico y otro plástico, son diferentes. Y eso es fundamental para que los haces de luz que van a ir viajando por el núcleo no puedan, bajo ningún concepto, escaparse. Si fueran del mismo índice de refracción, lo que ocurriría es que esa cubierta no taparía, no dejaría, no impediría que los rayos de luz salieran libremente, ¿no? Si es cristal, ¿vale? No habría ningún problema, pero que los rayos de luz fueran hacia el exterior. Sin embargo, al tener un índice de refracción distinto, lo que hace es que confina perfectamente la luz dentro del núcleo, gracias a lo que decíamos que es el índice de refracción, que lo que hace es que el ángulo de reflexión y refracción sea suficientemente sea adecuado para que permanezca dentro del núcleo y vaya rebotando pues de forma prácticamente, bueno, no ilimitada, pero por muchos kilómetros. Por último, hay una última parte que es lo que llaman la cubierta, que es ese plástico protector que tenemos por aquí encima, ¿no? Esta parte y esta parte, que lo que hacen es proteger la fibra pues de cualquier, bueno, de los agentes medioambientales, ¿no? Del frío, de la humedad, de un roedor que pase y le muerda el cable, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cositas. Bien, como dice aquí, núcleo revestimiento es un reflector perfecto que lo que hace es que confina en el interior
del núcleo el haz o haces de luz. Bien. ¿Qué ventajas tiene la fibra óptica? Pues yo creo que infinitas, ¿no? En primer lugar, que es un conductor que tiene poco peso, ocupa poco, ¿no? Decíamos que el núcleo es muy fino, mucho más incluso que un pelo. Estamos hablando de micras, ¿no? Que es el diámetro del núcleo de una fibra óptica. Por otro lado, tiene mucha menor atenuación. Eso quiere decir que la señal puede llegar mucho más lejos porque va teniendo pérdidas muy pequeñas. Por otro lado, tiene un aislamiento a nivel electromagnético casi perfecto. Perfecto, no, casi no, es perfecto. ¿Por qué? Porque al ser luz, la luz no se ve influida por campos eléctricos o campos magnéticos. Con lo cual, por mucho que pongas una fibra óptica en mitad de la vía del tren, por ejemplo, no va a influir los campos eléctricos o magnéticos que se produzcan ahí. Por otro lado, a nivel de seguridad es ideal también porque es muy difícil, como dice aquí, de pinchar. Es decir, si alguien interviniera en una fibra óptica, lo que ocurriría es que esa fibra óptica perdería luz y notaríamos que haya habido alguien que está interviniendo. ¿Vale? Entonces, en cuanto a seguridad, son mucho más fiables. También son fiables porque los errores en la transmisión son mínimos, es decir, es capaz de mandar información no solo a mucha distancia, a mucha velocidad, con un gran ancho de banda, pero aparte con muy poquitos errores. Al poder llegar más lejos la señal, lo que ocurre es que prácticamente no hacen falta repetidores hasta muchos kilómetros, es decir, la señal es capaz de viajar muchos kilómetros sin que haga falta ser regenerada. Eso hace que sea también en ese sentido más barata porque no hacen falta tantos repetidores y regenerar la señal cada ciertos metros. Bien, se nos ha ido la presentación, pero no ocurre nada. Un momento. Vale. Bien. Bien, aquí estamos. Bien, entonces, ¿qué inconvenientes tiene la fibra óptica? Estos inconvenientes eran sobre todo muy fuertes cuando empezó las instalaciones de fibra óptica. El primer inconveniente que dice ahí es el coste, ¿no? La fibra óptica era cara. Entonces, al ser cara, pues se solía optar, pues lo que decíamos, por cable coaxial o cable de par trenzado. Sin embargo, con la evolución de la fibra óptica, con el abaratamiento de los costes, también porque los materiales son relativamente baratos, ¿no? Estamos hablando que el vídeo se fabrica a través de la arena, ¿no? Por otro lado, el tema de que era complejo instalarlo, ¿no? Y la manipulación. Estamos hablando de que la fibra óptica, también por ser muy frágil, pues se nos podía romper, es decir, al hacer codos o al hacer cierto manejo de la fibra óptica, podía ocurrir que se rompiera y tener que pues, hacer empalmes o tener que hacer alguna serie de manipulaciones que no eran sencillas, ¿no? Ya sabéis que si queremos unir fibra óptica, queremos empalmarla, necesitamos hacer una fusión, ¿no? Para que aquello sea realmente efectivo, ¿no? Eficiente. Sin embargo, lo que decíamos, estos inconvenientes prácticamente han desaparecido ya. Estamos hablando de que la fibra óptica ahora mismo es bastante económica en cuanto a lo que es la fabricación y cada vez es más sencillo también su manipulación y su instalación. Yo he visto vídeos, por ejemplo, en los que cogen un bolígrafo, ¿no? Y dicen, bueno, y prueba a enrollar la fibra óptica alrededor, ¿no? Y es capaz de enrollarse alrededor de un lápiz o un bolígrafo sin romperse, ¿no? Sin el vidrio que hay dentro. Con lo cual, pues eso, las cualidades de la fibra óptica son ahora mucho mejores, por supuesto, que el cable coaxial y por supuesto que el cable par trenzado. Bien, ¿qué tipos de fibra óptica hay? Pues básicamente hay dos tipos, que son las fibras monomodo y las multimodo. Monomodo quiere decir que solo hay un haz de luz que está recorriendo la fibra, ¿no? Y rebotando dentro de la fibra desde el emisor hasta el receptor. Este tipo de fibras, la luz, o sea, lo que es el emisor de luz es un láser que emite luz, pues eso, muy enfocada y que permite grandes distancias y muy alta calidad. Son fibras que tienen mayor calidad, pero también mayor coste y mayor capacidad. Es decir, hay un poco que balancear si lo que queremos es premiar el coste o la calidad de la señal.
Las fibras multimodo, por su parte, lo que permiten es mandar varios haces de luz, ¿no? Que se van como persiguiendo, de forma que cada uno de esos haces de luz tiene un índice de refracción distinto, con lo cual no chocan, no colisionan unos con otros. Bueno, bien, hay tipos de fibra multimodo de índice gradual o de índice escalonado, ¿vale? Son los dos formatos que hay de fibras multimodo. Bien, para terminar hoy simplemente vamos a hacer una pequeña comparativa de lo que es los distintos, en primer lugar, los distintos tipos de fibra óptica. Si veis las fibras monomodo, en primer lugar el diámetro es muy pequeño, estamos hablando de alrededor de 8 micras, pero permiten un ancho de banda muy grande, ¿vale? Es decir, permiten enviar gran cantidad de información. Sin embargo, las multimodo, dependiendo si es índice gradual o índice escalonado, pues tienen un ancho de banda mejor o peor y son más gordas. Bien, si lo que hacemos es comparar fibra coaxial y par trenzado, lo que nos encontramos evidentemente es que la mejor calidad es la fibra óptica. ¿Vale? Si miramos la capacidad, realmente la velocidad que podemos alcanzar y el ancho de banda que podemos manejar, la fibra óptica, por ejemplo, permite cientos de gigabits por segundo, el cable coaxial está muy por debajo y el par trenzado está pues, también por debajo. ¿Vale? Evidentemente el par trenzado está evolucionando y si ahora nos vamos a categoría 7, 7A y tal, pues evidentemente estamos mejorando estas prestaciones, pero aún estamos lejos de la fibra óptica. Por otro lado, el tema de la distancia, y eso sí que es claro vencedor de la fibra óptica frente a cualquiera de sus competidores. Con la fibra óptica podemos alcanzar decenas de kilómetros sin necesidad de regenerar la señal, sin repetidor. Sin embargo, con par trenzado, con coaxial, necesitaríamos repetidores cada cierto número de metros. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y que pues, os haya servido la explicación. Y nada, ahora lo que tenéis que hacer es un pequeño resumen, ya sabéis.